Bienvenidos a un nuevo capítulo de este formato denominado Crónicas sin falda, un espacio creado para hablar desde la veracidad, eso sí, con tonos un poco osados que nos permitan entender la realidad de las mujeres en nuestro país a través de diversas temporalidades. En compañía de Sofía López, Laura Martínez y yo, Sara Ramírez, queremos reflejar cómo la historia de victimización y capacidad de agencia de la mujer en Colombia ha sido una problemática que viene desde la época colonial hasta nuestros días republicanos. Sin embargo, esta narrativa, como cualquier otra, ha tenido continuidades y rupturas a lo largo del tiempo, las cuales se han generado a raíz de un factor fundamental, la jerarquía de poder, entendida bajo los intereses de los actores intervinientes en cada uno de sus contextos. Es así como nos emergeremos en diversos testimonios, relatos y expresiones escritas y visuales que nos permitan navegar en las aguas ambiguas que se debaten constantemente entre avances y retrocesos del camino voluble que implica ser mujer en Colombia. Sin más preámbulo, me permito dar paso a este recuento histórico de experiencias de mujeres en Colombia desde la época de la colonia hasta un contexto medianamente contemporáneo, que con esperanza marque una disidencia en ustedes, nuestra audiencia. Es así como abro paso a mi compañera Laura Martínez. Para poder comprender mejor la importancia de las jerarquías del poder, es importante devolverse en el tiempo y recordar cómo se originaron estas ideas en el territorio colombiano. Para nadie es un secreto que las producciones artísticas han jugado un papel importante al momento de contar la historia de una nación. En 1630, Theodore Gaillé, un grabador y editor flamenco que buscaba retratar lo que se estaba viviendo en la época, creó una pieza donde se mostraba una mujer desnuda, sentada en una hamaca, y a su lado se ve un colonizador con una bandera. Se puede ver por medio de piezas como estas cómo la mujer era vista y el rol que jugaba en la sociedad emergente. La imposición del poder y la importancia de las jerarquías se vio presente desde el comienzo de esta etapa, y poco a poco esto fue marcando un fuerte ámbito de desigualdad social que afectaba a distintos grupos de personas. La población nativa se convirtió en el blanco principal, pero se acentuó aún más en las mujeres. La mujer, desde el comienzo de la época colonial, fueron representadas como una posesión y como un ente para subir en la escala jerárquica establecida. Las distintas producciones artísticas, los relatos creados y la manera en cómo se transmitían los distintos acontecimientos históricos fueron delimitando la manera de pensar de las generaciones futuras. Lo anterior provocó la creación de cánones de comportamiento que delimitan las labores de la mujer. Adicionalmente, gran parte de las producciones fueron realizadas por personas con un poderío político y social. Lo anterior evidenció una vez más la importancia de pertenecer a los rangos élites de la sociedad, ya que este estatus le confería a la persona la capacidad de narrar la historia a su conveniencia. Continuando con la cronología del tiempo, Pedro José Figueroa, quien fue un pintor colombiano descendiente de la familia Figueroa, también realizó estudios del arte. Creó en 1819 la pieza artística Simón Bolívar, libertador y padre de la patria. Esta obra es una muestra más de todo lo que se dijo anteriormente, donde se presenta a la mujer inferior, débil y en busca de ser salvada por un hombre. La mujer en este cuadro se ve como un adorno para el hombre, como su herramienta para obtener un mayor poder. Con estos cánones de comportamiento impuestos por instituciones primarias y secundarias, nos adentraremos en el final del siglo XIX, con el texto La mujer en la sociedad moderna de Soledad Acosta de Samper. Dicho texto data de 1895. Este texto se genera en un contexto un poco complejo para la mujer, puesto que se legitimaban relaciones de dominación en donde la mujer hacía parte del escalafón más bajo de esta pirámide social. Había también una preocupación por la preservación del saber cultural que estaba directamente ligado a los hombres. La mujer únicamente tenía un papel en el hogar y en las actividades que correspondieran. Sin embargo, la poca educación que lograban conseguir ciertas mujeres de élite se encontraba encaminado a educarlas para el matrimonio, es decir, era una educación enfocada en las instituciones que se consideraban netamente femeninas.
Este tipo de exclusión educativa iba acompañada por una exclusión política y social que se daba gracias a la legitimación que generaba la religión en este tipo de relaciones de poder, en donde la mujer, como bien ya se dijo, cumplía un papel de hogar. No podía salir mucho a la calle ni podía asomarse a la ventana. Es decir, era considerada como un personaje pasivo de la sociedad colombiana. Es así como dichos estereotipos y limitaciones de la mujer se veían más altamente beneficiadas en los marcos de una política conservadora, lo que quiere decir que mientras gobernaba el partido por excelencia de Mariano Ospina Rodríguez, había una discriminación en la enseñanza a las mujeres. Sin embargo, por ejemplo, en la época de los liberales para 1863, hubo una búsqueda de independencia económica, educativa y social de la mujer, que a pesar de no darse en su totalidad, sí hubo un inicio de lucha y un espacio de oportunidad que le permitió emprender este tipo de mensaje. Es así como consideramos que el texto de Soledad Acosta de Samper es una antítesis al contexto sobre el cual estaba escrito, puesto que esta autora quería convencer que el porvenir de la sociedad se encontraba en manos de la mujer, ya que este es un ente netamente revolucionario. No obstante, para cumplir dicho cometido, la autora predijo que se necesitaba exponer y visibilizar a la sociedad de la trayectoria de diversas mujeres quienes han alcanzado grandes logros en diversos niveles. Con esto se buscaba entender que el buen ejemplo es el arma más poderosa para el cambio, el cual necesita de la mujer en una labor regeneradora. Todo esto para lograr que las mujeres se hagan respetar, que sean capaces de entender que la unión a un hombre no es indispensable, sino que incluso pueden juzgar a los mismos hombres. Este texto de Soledad Acosta de Samper, reconocida también como una de las pioneras del feminismo en Colombia, logra entender este inicio de una lucha de las mujeres en un ámbito no solamente de institución primaria, de sociabilización primaria en el hogar, en el matrimonio, en la maternidad, sino también en la educación y en la academia, la visibilización de la mujer en la sociedad en contextos que trasciendan más allá de lo que podría estar limitado o legitimado por esta religión o por ciertos ideales políticos. A través de la historia se han generado grandes conflictos frente a temas relacionados con el cuerpo femenino, la manera en la que se ve y el uso que se le da. A inicios de los años 60 aparece la píldora anticonceptiva en el mercado colombiano como método de planificación. Al instante, la Iglesia Católica y las fuerzas conservadoras se empiezan a pronunciar al respecto. Es alrededor de esta misma época que se da un impulso al movimiento liberal feminista en América Latina, como puede ser evidenciado en el escrito del sujeto mujer, el feminismo de los años 1960-1980. En este se expone como principal objetivo de la lucha promover el pensamiento de que la mujer es dueña de su propio cuerpo y por tal razón debería estar en libertad de decidir qué puede y no hacer con el mismo, independientemente de lo que opine la Iglesia y demás entes con poder sobre la sociedad. Adicionalmente, las mujeres que para entonces apoyaban el movimiento estaban fuertemente a favor del aborto y el uso de píldoras anticonceptivas. En el texto Píldora o Castidad, publicado en la revista Mujer de América en abril del 69, podemos ver la situación aterrizada a nuestro país. Esta discusión se da en torno a la sobrepoblación que se estaba haciendo cada vez más notoria en Bogotá en el momento. Debido a que para entonces la Iglesia Católica tenía una gran influencia sobre las decisiones que se tomaban en el país, rechazó como solución el aborto o cualquier otro método anticonceptivo, pues según se oponía a la idea de la figura femenina como ser celestial. La solución que planteaba la Iglesia ante la sobrepoblación creciente era la abstinencia, a lo que la autora del texto junto a más mujeres se opone, argumentando con que las relaciones conyugales hacen parte de nuestra condición como humanos. Además, tienen como fin no solo la reproducción, sino también el placer de todos, tanto para las mujeres como para los hombres. Al igual que en todas las fuentes que les dimos a conocer el día de hoy, existen muchos más testimonios y perspectivas frente a esta interminable lucha. Es posible evidenciar mediante el paso del tiempo la transición de un rol pasivo a un rol activo por parte de las mujeres, donde en un inicio simplemente eran retratadas desde el punto de vista de los demás como objetos de utilería o adornos, para después mostrarse unidas y poderosas en busca de ese cambio tan anhelado.
Puede concluirse entonces que es por medio de la unión que las mujeres hemos logrado ser notadas en medio de la lucha por derechos políticos y sociales. Ya llevamos mucho camino recorrido, pero aún hay mucho más por delante.